Bueno, bien ahí, esperen que seamos un par más. ¿Quedó claro lo de recién? ¿Hasta acá vamos bien? Profe, yo no entendí cuando es 0 y 1, cuando pertenecía al... Claro, o sea, cuando hablamos de las hipótesis, en realidad esto es asignarles un nombre, ¿no? Digamos, yo puedo poner hipótesis nula y hipótesis alternativa, y hipótesis cero, hipótesis uno, hipótesis A, hipótesis B, ¿no? Digamos, podríamos asignarle el nombre que queramos, pero No, no, yo decía en la última filmina, cuando estabas con beta y alfa. sí, acá, o Sí, sea, perdón, sí, decime, Micaela. no, que dice alfa, beta y paréntesis 0, 1. Ah, esto de acá. Esto en realidad Claro, ahí. es notación matemática, ¿no? Esto que parece una E quiere decir pertenece, ¿sí? Decimos pertenece a un intervalo. Entonces, lo que estamos diciendo es que alfa y beta son dos valores que pertenecen al intervalo 0, 1. ¿Está bien? No pueden ser ni menores que 0 ni mayores que 1. Perfecto, gracias. No, no. Sebas, entonces, como para ir entendiendo, Sí, digamos, el objetivo de la investigación acá en testeo de hipótesis vendría a ser, yo tengo una afirmación inicial, una alternativa, tengo una negación de la afirmación inicial que vendría a ser esa hipótesis H1, ¿no? Para decirlo así. Después se recoge la información, perdón, se recoge evidencia muestral vinculada con las afirmaciones y después se basa en la evidencia muestral, ¿no? Y se decide rechazar o no la afirmación, o sea, la H0. claro, o sea, yo lo que voy a tener es algo que me interesa ver. Para eso van a ir asociadas dos hipótesis y en función de evidencia muestral yo voy a poder realizar inferencia, sujeta a determinado nivel de error, pero voy a poder realizar inferencia. Exacto. Eso vendría a ser, pero sí, está bien. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿Avanzamos? Bueno, continúo entonces. Yo les decía, ¿no? Que en el ejemplo anterior, que yo les había dado como por acá arriba, ¿no? Con la media mayor o igual a 10 o menor que 10, el error de tipo 1, cuya probabilidad es alfa, sí sería como rechazar que la media es menor o igual a 10. Y, o sea, digo, que sugiere que en realidad es mayor. Si yo rechazo la hipótesis nula, me voy a la alternativa, ¿no? Eh, entonces, digo, imagínense que estamos en este ejemplo de acá, que yo digo, ¿no? Que nos interesa, por ejemplo, ver si el ingreso promedio medido en miles de pesos es mayor o igual a 10 o menor que 10, ¿no? Entonces, si esto está en miles de pesos, estoy diciendo que el ingreso medio es mayor o igual a 10.000 pesos o menor que 10.000 pesos. El error de tipo 1 sería equivocarme al rechazar, o sea, pensar que efectivamente el ingreso es menor que 10.000 pesos, cuando en realidad es mentira. No era falso, yo lo tenía que rechazar. Y el error de tipo 2 vendría a ser decir, bueno, entonces, no, el ingreso no es menor que 10.000, no encuentro evidencia suficiente para decir que esto es mentira, ¿no? No encuentro evidencia como para decir que el ingreso no sea mayor o igual a 10.000 pesos, y en realidad el ingreso era menor que 10.000 pesos. Entonces, si yo digo, bueno, mira, no, yo no encuentro esta evidencia, pero en realidad me equivoqué, tenía que rechazarla, porque en realidad era menor que 10.000 pesos, bueno, entonces efectivamente ahí voy a estar cometiendo el error de tipo 2. Y la probabilidad de cometer el error de tipo 2 es beta. ¿Sí? Beta no es el error de tipo 2, es la probabilidad de cometerlo. Digo, o sea, ¿por qué me podría interesar esto? No sé, por ejemplo, que alguien está haciendo un programa y la asignación dependa del ingreso promedio en determinado lugar, ¿no? Alguna asignación, algún estudio, lo que sea. ¿Sí? Entonces, digo, retomé el ejemplo porque así nos manteníamos en la misma línea. ¿Okay? Entonces, nos preocuparía que el salario medio sea menor que un determinado valor. Entonces, lo que vamos a hacer es, tal como dijo Martín, vamos a salir al campo, vamos a hacer un muestreo, ¿no? Tomamos una muestra
y a partir de esa muestra vamos a encontrar un valor promedio para el salario, ¿no? Digo, para seguir el mismo ejemplo. Entonces, reacciona un poco a lo que veíamos antes, ¿no? Si era súper alto o súper bajo, ¿no? Si el salario medio nos da 10.000 millones de pesos, bueno, aparentemente el salario medio en realidad es mayor que 10.000. Y si nos da súper bajo, si nos da 100 pesos, y bueno, también va a ser bastante claro que en cuál de los dos escenarios estoy, ¿no? Si estoy en la hipótesis nula o en la alternativa, si alguna de las dos, cuál de las dos es verdadera, bueno, entonces va a ser más o menos claro si yo debería o no rechazar la hipótesis nula. Ahora, para valores intermedios es un poco más difícil, ¿no? Y la forma para determinar todos los casos en general, ¿no? Pero que aparte va a ser todavía más definitoria para aquellos casos en los cuales estamos en un gris y no es tan claro, vamos a usar un estadístico, ¿sí? Que si quedó clara la unidad de intervalos de confianza, ¿no? Ya esto va a resultar mucho más fácil. En general lo que vamos a hacer es decir, vamos a tener una región de rechazo, una zona de rechazo, ¿sí? Región o zona lo pueden encontrar de ambas maneras. Y según en dónde caiga nuestro estadístico, vamos a decidir si rechazar la hipótesis nula o no. ¿Ok? La región de rechazo, ¿sí? O sea, ¿en qué va a consistir esto? Bueno, voy a hacer un mini ejemplo para bajarlo un poco a tierra, ¿no? Yo voy a tener un estadístico que va a tener una distribución, ¿no? Pónganle, qué sé yo, normal, ¿sí? De ese estadístico voy a tener una realización, ¿sí? Por ejemplo, le podemos poner m de muestral, ¿no? Y digamos que eso nos da 0,5. Y yo el valor de mi estadístico muestral lo voy a comparar con un valor crítico, ¿no? Que eso hay bastantes notaciones distintas, le pueden poner el nombre de la distribución y una C de crítico, le pueden poner el estadístico teórico, también a veces se le pone, ¿no? Pero digo, póngale el nombre que quieran, y que esto podemos tener uno o dos críticos, según como hayamos definido nuestras hipótesis, y después nuestra regla de decisión va a ser, bueno, si el estadístico es mayor, si el módulo es mayor o lo que sea, bueno, entonces vamos a terminar tomando una decisión. ¿A qué me refiero con las zonas de rechazo, no? Bueno, si esta es una normal, vamos a hacer el dibujo, entonces yo voy a haber planteado mis hipótesis, ¿no? Por ejemplo, puede ser así. Que sea mayor, igual, menor, lo que sea, a un determinado valor. No yo calculo. Ese valor le puse un 0 como para decir alguna constante. Si yo las hipótesis, ¿no? Recuerden que había tres alternativas, ¿no? Había de igual contra distinto, de mayor o menor contra menor. Tenemos este caso, y después de menor o igual contra mayor. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos el primer caso, ¿sí? De igual contra distinto, nuestras regiones de rechazo se van a repartir equitativamente a ambos costados, ¿sí? En el centro voy a tener una zona de no rechazo, ¿sí? Y en los extremos voy a tener una zona de rechazo, ¿sí? Estoy diciendo zona y estoy escribiendo región, así que voy a poner Z para que se entienda que es zona en vez de región y sea consistente con la forma en la cual lo estoy expresando. Mi estadístico va a adoptar un valor, no dijimos, mi estadístico muestral va a adoptar un valor. Y ese valor puede caerme en la zona de no rechazo, por ejemplo, puede caerme acá, o puede caerme en la zona de rechazo, ¿sí? Me puede caer acá. El Z crítico dije que podía ser 1 o 2. Si estamos trabajando en igual contra distinto, mis Z críticos van a ser Z alfa sobre 2 y Z1 menos alfa sobre 2. ¿Sí? Que recuerden que son iguales, pero con el signo opuesto. Entonces, lo que hago es decir, bueno, acá voy a tener el Z crítico, ¿no? Alfa sobre 2. Acá voy a tener el otro Z crítico. Sebas, Alfa sobre 2. Sí. ¿siempre es con normales o solamente estamos viendo un ejemplo? No, estoy dando un ejemplo para que se entienda más o menos cuál es la dinámica. Después vamos a ver todos los casos, que son bastantes, pero en general, digo, vamos a tener un estadístico con alguna distribución, ¿sí? Si quieren, en vez de Z le podríamos poner
una carita feliz y decir, bueno, esto es algo genérico. Le podríamos poner lo que ustedes quieran. Digo, yo di la normal porque quizás es el caso más amigable o el que más acostumbrados estamos. Pero digo, puede tener un estadístico con una distribución. ¿Sí? De esa distribución voy a sacar valores críticos, ¿no? Como decir, bueno, la probabilidad de que esto caiga afuera de esa zona tiene que ser la probabilidad de equivocarme, ¿no? Entonces, la probabilidad de que, si yo hago la hipótesis de igual contra distinto, ¿no? La probabilidad de equivocarme vendría a ser que ese estadístico me caiga por acá o por acá, ¿sí? Entonces, si me cae en el centro, yo no rechazo la hipótesis nula. Si me cae afuera, si me cae en la zona de rechazos estadístico, no sé, por ejemplo, imagínense que Z crítico es, voy a limpiar un poco todo esto. Imagínense que el valor crítico, ¿no? Sea, no sé, 1, ¿sí? Y a mí el estadístico muestra el medidor 0,5, como dije acá en el ejemplo. Bueno, entonces, mira, esto me cayó en la zona de no rechazo, no voy a rechazar la hipótesis nula. Ahora, imagínense que el estadístico muestra el medio 10,5 en realidad, ¿no? Entonces esto me cayó por acá, me cayó a la derecha, ¿sí? Entonces esto me cae en la zona de rechazo, y voy a decir, bueno, rechazo la hipótesis nula, me voy a la alternativa, ¿sí? Según el caso, me voy a un caso, según si me cae en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo, yo voy a rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Y en definitiva, a partir de eso, vamos a decir, bueno, encuentro evidencia empírica a favor de esta hipótesis o de tal otra. Solamente para dejarlo planteado también, nos podría pasar que en vez de trabajar en el caso de, borré todo, en el caso de igual contra distinto, ¿no? Podríamos estar en el de mayor igual contra menor, en cuyo caso nos quedaría la zona de rechazo izquierda nada más, ¿sí? Y en el último caso que tenemos, que es el de menor igual contra mayor, la zona de rechazo va a estar definida totalmente a derecha, ¿no? Y ahora vamos a ver igual algunos ejemplitos al respecto, ¿no? Pero si mis hipótesis estuviéramos en el caso C, ¿no? Si fuera en el caso A, B y C, bueno, entonces acá mi hipótesis nula quedaría. Sebas, entonces, cuando eso nos vamos a dar cuenta en los enunciados de los ejercicios, ¿no? Sí, sí, Por sí. ejemplo, si te dicen, bueno, si se afirma tal cosa, entonces hacemos lo que ya, sí, lo voy adelantando, se llama curso de acción, porque tenemos H1, H0 y H1, y ahí, bueno, pero a lo que voy es, se va a dar, se va a dar mucho, se va a dar cuenta con los enunciados de los ejercicios. Sí, con el enunciado del ejercicio te vas a dar cuenta cómo se plantea la hipótesis nula e hipótesis alternativa. Y con esto de las zonas de rechazo y no rechazo también vamos ahora a profundizar. ¿Ok? Perfecto. Bien. Este cuadro, quienes sigan estudiando estadística, lo van a ver muchas veces, en el sentido de que en casi todos los cursos, cuando les digan, bueno, yo no sé si ustedes están cancheros, así que les voy a dar un mini repaso, seguramente va a aparecer este cuadro. Lo que hacemos con este cuadro es sencillamente resumir, ¿no? Esquemáticamente, los escenarios posibles, ¿no? Entonces, a mí me gusta plantearlo primero hablando del error y después la probabilidad, ¿no? Entonces, yo puedo rechazar o no rechazar H0, si esa va a ser mi decisión. Y en contracara, esa hipótesis puede ser efectivamente verdadera o en realidad puede ser falsa. Entonces, si yo rechazo y la hipótesis era verdadera, ¿no? Entonces yo no tenía que rechazar. Si la hipótesis es verdadera, yo no la rechazo. Entonces, yo ahí me equivoqué y eso es el error de tipo 1. Si yo no rechacé y la hipótesis era verdadera, bueno, no hay error. Si yo rechazo y la hipótesis es falsa, bueno, tampoco hay error. Pero si yo no rechazo y la hipótesis es falsa, entonces yo la tenía que rechazar. Y entonces al no rechazarla me equivoqué. Y eso es el error de tipo 2. ¿Sí? Las probabilidades asociadas, si por eso yo acá en el segundo cuadro les pongo la P de probabilidad, las probabilidades asociadas son alfa y beta. ¿Sí? Me parecía incompleto dar test de hipótesis sin presentar estos cuadritos, así que dije, bueno, vamos a meterlo y de paso vamos a hacer la diferenciación entre alfa y los errores. Entonces, bueno, en general lo que nos va a interesar es demostrar, ¿sí? En general va a ser la hipótesis alternativa, ¿sí? ¿Qué estoy queriendo decir? Bueno, nos interesa algo y eso que nos interesa en general
va a ir en la hipótesis alternativa. Los enunciados, ¿no? Todo lo que hayamos planteado va a estar pensado de esa manera. Para que yo te voy a decir, mira, a mí me preocupa que la media sea mayor que tal cosa porque eso me genera un problema. Bueno, entonces, en la hipótesis alternativa, media mayor que ese valor. Y en la hipótesis nula, entonces alternativamente te va a quedar claro, ¿no? Por ejemplo, yo digo, sale un programa de apoyo a barrios de ingresos bajos, ¿no? Si la media, ¿no? Si el ingreso medio, medido en miles de pesos, si quieren seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Si esa media es menor que ese valor, entonces ese barrio debería ser beneficiario. A mí me interesa este caso, este escenario. Entonces, ¿cómo planteamos las hipótesis? Bueno, efectivamente, en la alternativa vamos a poner aquello que nos interesa ver, que nos interesa demostrar, y en la nula va a ir el complemento, ¿no? O sea, para mí la forma operativa más sencilla de pensar a esta unidad es esa, ¿no? Ahí me van a decir siempre, bueno, a mí me preocupa que esto sea mayor, que esto sea menor, bueno, listo, entonces ya sé que eso va a ser mi alternativa, y en la nula pongo el complemento. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Si yo rechazo la hipótesis nula en este escenario, bueno, considero que hay evidencia suficiente como para considerar que esto no es así. Entonces, que efectivamente la media es menor que este valor, y entonces deberíamos asignar el programa a ese valor. ¿Ok? Perdón, ¿se entendió igual todo esto? Sebas, Sí. no me queda claro qué sería cuando decís evidencia suficiente. No, es algo que no entiendo. ¿Viste que recién dije esto de ibas a fijarte si el peso que tenía cada paquete de, no me acuerdo si dijimos papitas o qué, eh, era menor que 100 gramos, ¿no? Como para ver si en realidad le estaban metiendo menos papitas o no. Y decimos, bueno, si, o sea, pensémoslo sin estadística, ¿no? O sea, tomamos la muestra y el peso promedio dentro de cada paquete en realidad es 50 gramos. Y decimos, che, pero esto obviamente es menor, ¿no? Entonces, bueno, digamos, yo lo que estoy diciendo es, con mi muestra, yo pienso esto, ¿no? O sea, digo, hay evidencia empírica, porque surge del campo, ¿no? O sea, de la muestra que tomamos, bueno, hay evidencia empírica suficiente como para afirmar, bla, 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 bla. Es eso. O sea, nuestra regla de acción, yo digo, la evidencia es suficiente o no es suficiente como para afirmar tal cosa, porque efectivamente esto surge de un estudio empírico. ¿Está bien? Perfecto, clarísimo. Bien. Yo les dejo esto, que esto fue quizás el esquema que me dieron a mí cuando cursé. Y vamos ahora también un poquito les voy a dar mi versión resumida de estos 7 pasos. Pero bueno, en esta unidad podríamos decir que los pasos en común a cualquier ejercicio y a cualquier cosa vendrían a ser más o menos lo siguiente, ¿no? Primero defino las variables aleatorias del estudio y los parámetros, ¿no? O sea, a mí me interesa X, que es el salario medio, medido en pesos, los parámetros, ¿no? Me interesa MU, que representa esto, ¿no? Después vamos a hablar de los supuestos, ¿no? No sé, que en algunos casos, por ejemplo, vamos a suponer algo. Definimos las hipótesis, qué es mi hipótesis nula y qué es mi hipótesis alternativa. Después vamos a plantear un estadístico de prueba, ¿sí? Que es estadístico. Hoy vamos a, bueno, hoy y el miércoles, y si no nos alcanza el tiempo el jueves también, vamos a estar dando todos estos estadísticos para que veamos, según el caso en el cual estamos parados, qué estadístico deberíamos utilizar. Después definimos la zona de rechazo, ¿sí? de H0, si yo voy a rechazar o no voy a rechazar la hipótesis nula en cada caso. Vamos a tomar la decisión, ¿sí? Si rechazo o si no rechazo. Y por último, expresamos la decisión en el contexto del problema, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, bueno, o sea, no me quedo en rechazo H0 o no rechazo, sino que aparte de decir si rechazo o no rechazo, voy a decir, bueno, si rechazo H0, no sé, bueno, entonces considero que efectivamente la media del ingreso es menor que tal valor y por ende el barrio debería ser beneficiario de tal programa, por ejemplo. Para mí, versión un poco resumida de esto, no sé, como ya dijimos, lo apropiado siempre es empezar definiendo las variables aleatorias en el sentido de empezar diciendo X es el ingreso por persona, ¿no? ¿Qué sé yo? O el ingreso de este barrio en particular, ¿no? Lo podemos definir
según el contexto del problema, pero digo, la variable X, bueno, siempre, como ya dijimos, lo apropiado vendría a ser empezarla definiendo, pero que bueno, a los fines de nuestro examen como que eso no va a entrar porque seguramente también sea otro formulario. Pero digamos, para mí los pasos más claves vendrían a ser, bueno, en función de los supuestos, digamos, siempre es importante tenerlos presentes. En general van a estar ya expresados o en el enunciado o en donde sea. Después, las hipótesis, sí es como ya el primer gran paso. El estadístico de prueba es como el segundo gran paso y su realización también. Y lo último es ya tomar la decisión, ¿no? Y bueno, y expresar en el contexto del problema es casi implícito, ¿no? Y eso uno ve 7 pasos y sobrecarga cognitiva, pero digo, piensen que el esquema en general, o sea, digamos, ¿qué hay de novedoso acá? A comparación de lo que ya veníamos haciendo, ¿qué hay de nuevo acá? Bueno, me enfrento a un contexto y digo, estas son mis hipótesis, este es mi estadístico, voy a rechazar o no voy a rechazar, ¿no? O sea, como que ese pack vendría a ser lo que tiene de nuevo esta unidad. Entonces, yo acá les dejé igual un poco más expresado algunos ejemplos de qué podríamos ver en estos pasos, ¿no? Al definir las variables aleatorias, ¿no? De qué parámetros conocemos, cuáles no, si la variable aleatoria sigue una determinada distribución, o si quizás algún par de parámetros ya son iguales, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Definir las hipótesis, ¿no? Que esto ya lo hemos discutido. Plantear un estadístico de prueba, que en realidad va a ir siempre como hermanado a intervalos de confianza, la parte del estadístico. Después definir una zona de rechazo, que eso todavía no vimos bien cómo va definida. Tomar la decisión de si voy a rechazar o no voy a rechazar la hipótesis nula. Y por último, expresar la decisión, que esto también es lo que ya mencionamos, ¿no? De si voy a terminar decidiendo siempre acorde a mi problema. Entonces, repasando un poco, ¿sí? Nosotros dijimos que alfa es la probabilidad de error de tipo 1, y usualmente también vamos a poder encontrar, ¿no? Que en algunos casos vamos a ver que le dicen probabilidad de error directamente, como que se sobreentiende que directamente estamos hablando de alfa del error de tipo 1. En general, lo más apropiado vendría a ser efectivamente error de tipo 1, para ser bien claros y explícitos, ¿no? Pero también vamos a encontrar que se le dice alfa nivel de significación, ¿ok? Alfa, nivel de significación, probabilidad de error de tipo 1, los tres son sinónimos. En beta, por otra parte, era la probabilidad de cometer el error de tipo 2, ¿sí? Y nosotros a lo que le vamos a asignar un nombre es a 1 menos beta, ¿sí? O sea, la probabilidad de no cometer el error de tipo 2, ¿no? Y eso lo vamos a llamar potencia, ¿ok? Que lo vamos a simbolizar con la letra griega. Entonces decimos, como yo les dejo escrito acá, la potencia es el complemento del error de... O sea, la potencia vendría a ser la probabilidad del complemento de cometer el error de tipo 2. Está dicho de una forma un poco quizás engorrosa, digo, un poco más sencillo. Es 1 menos la probabilidad del error de tipo 2, ¿no? O sea, estoy concentrándome en el escenario donde no me equivoco al no rechazar, ¿sí? Entonces, repasando, ya presentamos 3 letras griegas para hablar de los escenarios según me equivoco o no me equivoco al rechazar o al no rechazar, que eso vendría a ser alfa, ¿no? Que es alfa es la probabilidad de equivocarme al rechazar, beta, que es la probabilidad de equivocarme al no rechazar, y pi, que es 1 menos beta, ¿no? Que es la probabilidad de no equivocarme al no rechazar, si quieren pensarlo, pero bueno, son cosas que quizás quedan un poco... Profe, es decir, en el cuadro que mostraste antes, ¿no tendría que ir esa letra griega en vez de en el de... Sí, o sea, digamos, Sería lo mismo? acá, Claro. quizás yo acá estoy aclarando y tendríamos que haber dicho, ¿no? La probabilidad de que no haya error de tipo 1, ¿no? Pero digamos, efectivamente, perdón, me equivoqué, esto lo leí al revés al cuadro. Efectivamente, acá habría sido quizás más apropiado poner pi, ¿no? Sí, es el complemento, digamos, del otro. Claro, sí. Pi es o sea, en realidad pi es la probabilidad del complemento, ¿no?
pi está entre 0 y 1. El complemento en realidad vendría a ser no Claro. equivocarme al no rechazar, o sea, es el conjunto, pero la probabilidad de ese conjunto es pi. Gracias. No, por favor. Avanzamos, ¿les parece? A mí lo que me pareció cuando estaba armando la clase era que quizás era muy abstracto, ¿no? Y entre que hay un montón de nombres nuevos, pero que aparte hay un montón de dimensiones nuevas, me pareció que quizás antes de avanzar y terminar de definir esto de los estadísticos y todo, me pareció que quizás sería mejor hacer un mini ejercicio como para ver cómo sería esto de los pasos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros todavía no los presentamos a los estadísticos y si nos proponen una situación no sabemos todavía cómo enfrentarla. Pero pensemos, ¿no? Bueno, que tenemos una variable aleatoria X, ¿no? Perdón, sin la barra. ¿No? Que X va a ser el salario, ¿no? de las personas en un determinado lugar. Y nos interesaba esto, ¿no? Nos interesaba que la media fuera menor que 10 para saber si le tengo que asignar para saber si ese barrio debería recibir un determinado programa, ser beneficiario de un determinado programa. Entonces, como a mí me preocupaba el escenario que fuera menor, yo puse en la hipótesis alternativa que fuera menor. Y el complemento de eso, ¿qué es? Que sea mayor o igual. ¿Está bien? Y dato del enunciado, ¿no? Me dijeron que el desvío era 5.000 pesos. Entonces salimos a la cancha, tomamos una muestra de este tamaño, ¿no? Y con esa muestra yo me voy a generar el promedio muestral, ¿sí? El promedio muestral es 9,5. Para este escenario, el estadístico que yo voy a usar, sí, a priori teórico si quieren, ¿no? Es esta variable aleatoria. Es x barra menos mu sobre sigma sobre la raíz de n. Que si se fijan, esto lo usábamos antes como cantidad pivotal en intervalos de confianza. Todavía no dijimos esto de dónde sale cada estadístico, así que no se preocupen por eso. De momento quizás es más un, bueno, créanme, ¿no? Y esto distribuye normal estándar. Que esto distribuye normal estándar ya es sabido por nosotras y nosotros. Entonces fíjense que yo por enunciado voy a tener los datos. Al igual que en intervalos de confianza, yo decía, bueno, tengo acá un montón de letras, pero al final del día son números que me van a dar los enunciados. Entonces, bueno, sigma me lo dio enunciado de 5, n, el tamaño de muestra, me lo dio enunciado de 64, ¿no? ¿Qué me quedó de incógnita acá dentro de este estadístico? Bueno, x raya y mu, que es la media, ¿no? Entonces, primero, ¿qué vendría a ser mu? ¿No? O sea, mu vendría a ser... Yes. Exactamente, o sea, mu es la media que vale bajo H0, ¿no? ¿Por qué? Porque esta distribución y todo eso vale, todo esto funciona, ¿no? Bajo H0, ¿no? En tanto H0 se cumple. De todos los escenarios que se toma la igualdad, si quieren lo podemos discutir un poquito más en profundidad, pero en definitiva tomamos el caso de la igualdad, ¿no? De modo tal que, bueno, en la hipótesis nula, la igualdad sería mu igual a 10, ¿no? Entonces, ¿qué termina quedándonos? Esto tiene que ver también con cuando uno toma el peor caso posible. Si les interesa, después lo vemos. Pero en definitiva, siempre van a terminar tomando la igualdad de la hipótesis nula. ¿Ok? Si regla práctica, si quieren, bueno, terminamos tomando la igualdad. Entonces, bueno, que 5 era 5, que la raíz de 64 es 8, bueno, eso ya era dato. Bueno, bajo la hipótesis nula, mu es 10, ¿no? Entonces, la realización de este estadístico, ¿no? Que si quieren le podemos poner el subíndice M para saber qué es el muestral, ¿no? Le podemos poner el subíndice o lo que quieran para marcarlos, ¿no? Una E de empírico, eso está bien. En definitiva, ¿cómo sería nuestro estadístico? Bueno, por enunciado también, tomamos una muestra, ¿no? Que nos había dado esta media muestral. Entonces, fíjense que al final del día es un cálculo muy sencillo. Hago 9,5 menos 10 dividido 5 dividido 8, ¿no? O si quieren dividido 5 todo por 8. Entonces, bueno, esto nos termina dando este valor, menos 0,8. Y no sé si en la slide siguiente anoté cuál era el crítico o no. Ahora me fijo y si no lo marcamos. Bien, perfecto. Nuestras zonas de rechazo... Disculpe, Sí.
El 9,5. ¿Cómo? El 9,5. El 9,5. Se corta, no sé quién me estaba preguntando. Yo, Melissa. Sí, Melissa, el 9,5, sí, ¿qué pasa? No sé si tendrás conexión inestable, capaz si querés escribirlo por el chat. Si la pregunta es de dónde sale, bueno, nos lo dio el enunciado acá, ¿no? Diciendo que el salario promedio muestral dentro de nuestra muestra es 9,5. Sí, eso me lo dio el enunciado. Que va a ser generalmente el caso que estamos trabajando. No sé si era otra la O duda. sea, Sebas, tendríamos que hacer, bueno, tilde, tilde, X. Lo que vendría a ser tilde es la hipótesis nula y lo que es cruz o me estoy equivocando. ¿Cómo? No, tilde, ¿cómo? Ahí te digo un ejemplo. Profe, perdón, se había cortado. Por el 9,5 le pregunto. Sí. ¿Me escuchás bien ahí, Melissa? Sí, sí, sí. O sea, lo que yo hacía, no sé si era esta la duda, porque la verdad se cortó y no llegué a escuchar, pero el 9,5 fue un dato del enunciado. Me dijeron el salario promedio es 9,5. Ah, listo, no dije O nada. sea, Ok, y gracias. a partir de ahí, números, no cuentas. Pero en definitiva, lo que decimos es el estadístico muestral me dio un valor, ¿no? Y acá permítanme, yo voy a hacer un truquito, ¿no? Voy a reescribirme las hipótesis para que me queden a mano, ¿no? Ustedes si ya las anotaron en su cuaderno, adelante, perfecto. Yo me las voy a anotar acá para que vean algo nomás, ¿no? Eh, digamos, y nosotros, si recuerdan, ¿no? Dijimos, bueno, que un siguiente paso vendría a ser definir las zonas de rechazo, ¿no? ¿Cómo se definen las zonas de rechazo? Si yo estoy trabajando a una cola o a dos colas, va a variar eso. A dos colas es cuando hacemos el test de igual contra distinto. A una cola es si hago el de mayor o igual contra menor, o si hago el de menor o igual contra mayor. ¿Está bien? ¿Sí? Que la media es igual a 10 o que sea distinta a 10, que sea mayor o igual a 10 o que sea menor a 10, ¿sí? Puedo estar en cualquiera de los tres casos. Y como ya dijimos, esto va a depender del ejercicio y de lo que a mí me interesa o de lo que a mí me preocupa. Estos dos casos, ¿sí? Son test a una cola. Este de acá arriba es a dos colas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el test es a dos colas, yo voy a tener mis estadísticos críticos, ¿no? Que van a ser mi distribución. Si quieren, para ponerlo en genérico, le ponemos phi crítico, ¿sí? Alfa sobre 2, que esto me va a dar un determinado valor, ¿no? Si quieren podemos poner phi 0. Phi representando cualquier distribución, ¿no? O sea, z, t, chi cuadrado, f, la que ustedes quieran, ¿no? Si esto es a dos colas, ¿sí? Lo voy a definir así y voy a decir, bueno, región de rechazo a izquierda y a derecha, ¿sí? No necesariamente sea simétrica esa distribución. Pero en definitiva, a dos colas, bueno, y esto va a estar definido por phi 0 y phi 1. Ahora, fíjense esto. Mi caso actual no es igual contra distinto, no es a dos colas, ¿sí? Para mí a dos colas, cuando lo estaba aprendiendo, era el más sencillo y el más amigable porque es muy parecido al intervalo de confianza, ¿no? Me fijo alfa sobre 2, listo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el Profe, problema? Sí. ¿a qué te referís cuando decís a dos colas? Acá estoy en este caso y le decimos a dos colas porque voy a tener, o sea, si mu es mayor que 10, voy a rechazar. Y si mu es menor que 10, voy a rechazar. Entonces es a dos colas porque en la cola derecha rechazo, en la cola izquierda rechazo. Ah, ok. Ahora, Entonces, en este caso, fíjate, ¿no? En el caso que estoy marcando acá, ¿sí? ¿Sí? Este caso de acá, el de arriba, ahí mayor o sería una igual contra sola. menor, yo voy a rechazar solamente cuando la media sea menor, ¿no? Entonces, voy a borrar acá, solamente rechazo en la cola izquierda, ¿sí? Entonces, por Perfecto. Y eso, después el otro va a ser de la derecha. claro, exactamente, si quiero irme al otro, voy a tener acá, tiqui, 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 rechazo solamente a cola derecha. ¿Cuál sería la diferencia sustancial también acá, no? Que si yo tengo uno que es solamente a una cola, por ejemplo, solamente a cola izquierda, ¿no?
pimba, voy a borrar acá. Si es solamente a cola izquierda, no voy a usar alfa sobre 2, porque yo toda esa probabilidad la acumulo en la cola izquierda. Yo toda esa probabilidad la acumulo en la cola izquierda. Por ende, cuando yo trabaje a una sola cola, en vez de usar alfa, en vez de usar alfa sobre 2, voy a usar alfa. ¿Sí? Y eso me da, a partir de ese lugar crítico, ¿no? Una zona de rechazo. Por otra parte, si fuera a una sola cola, pero cola derecha, ¿no? Lo que tendríamos es, permíteme borrar, ya vamos, en vez de 1 menos alfa sobre 2, usaríamos 1 menos alfa, ¿sí? Eso estaría poner por acá, ¿no? Mi pi crítico, y mi zona de rechazo Sebas, solamente estaría a derecha, ¿sí? antes de hacer esto tenés que definir la zona de rechazo, ¿o no? Con esto estoy definiendo la zona de rechazo. O sea, mi estadístico tiene una distribución, ¿no? Que yo acá para hacerlo bien genérico dije, bueno, sí, así sea normal, esté estudiando lo que sea. A partir de acá, me fijo si mis hipótesis, ¿no? Si es a 2 colas, a una de mayor contra menor o a otra de menor contra mayor, ¿no? Y a partir de estos 3 casos, ¿sí? Me voy a definir mi o mis phi crítico o críticos, ¿no? Según si son 1 o 2. Entonces acá le podemos poner ese. Y a partir de estos phi críticos puedo encontrar mis zonas de rechazo, ¿sí? Si, por ejemplo, acá yo dibujé el de menor o igual contra mayor. Y a partir de eso voy a encontrar mis zonas de rechazo y según si mi épsilon, ¿sí? Por ejemplo, eh, ahora lo vamos a hacer, pero si mi estadístico cae acá, cayó en la zona de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Si me cae acá, cayó en la zona de no rechazo y no rechazo la hipótesis nula. ¿Está bien? Perfecto. Bien, ahora permítame hacer un comentario, ¿no? Que es que yo me acuerdo que a mí me costó muchísimo esto de entender, ¿no? O sea, cuando es de igual contra distinto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si es igual contra distinto, chao. A 2 colas, listo, listo. Si me cae muy chiquito, rechazo. Si me cae muy grande, rechazo. Y se acabó. Ahora, cuando es a una cola, al menos para mí era bastante confuso si meter esa cola de un lado o alternativamente meter esa cola del otro lado. Para mí era confuso, ¿no? Digamos, a lo último me salía como quizás mecánicamente. Y me pasó una vez que dando particular encontré una regla memotécnica malísima, pero efectiva, que es, o sea, permítame, voy a borrar acá todo, ¿sí? Eh, Dijimos, estamos en este escenario, ¿no? Este es el de nuestro enunciado. Bueno, voy a volver a nuestro enunciado ahora. Estamos con el ingreso medio de la población, ¿no? Que ese ingreso lo veríamos en función del salario que tiene las personas. El salario, entonces decíamos, bueno, tiene esta distribución, bla, 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 bla. ¿De qué lado pondríamos la zona de rechazo? ¿No? Y digamos, naturalmente, yo voy a rechazar. Cuando mu sea menor que 10, entonces voy a poner la zona de rechazo izquierda. Y pensarlo así está súper bien. Ahora, de una forma que ni siquiera lo tenés que pensar es, te fijas en el que no tiene igual, ¿no? O sea, siempre en la alternativa. Y si te fijas, si dibujas un palito, se te hace una flecha. Entonces, como quien diría, seguir la flecha. Bueno, la flecha te está diciendo, está del lado izquierdo, ¿viste? Entonces te venís acá y la zona de rechazo está del lado izquierdo. Yo se las tiro, si a ustedes les sirve, les sirve. Les digo, o sea, lo que sí le digo, al chico que le está dando particular, descubrí esto y le recontra el sirvió. Así que dije, bueno, vamos a ver lo que pasa, a mí más le sirve. Si les sirve simplemente la intuición, perfecto. Si prefieren usar esta regla memotécnica de ver la flecha que se dibuja, también adelante. Obvio, esto no tiene nada de científico. Es como una regla de, bueno, mira, dibujo un palito acá y ya sé de qué lado está la zona de rechazo. No es que esté bien. Voy a cortar acá que se nos Claro, está... es como la regla de, ¿te acordás, Sebas? Una vieja nunca se va a la ducha. ¿Te acordás de las integrales? Más o menos así. Eh, yo no la conozco a esa, pero supongo que debe ser amiga del... un día vi una